César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco del norte del Perú, el menor de 11 hermanos. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916 y escribió 2 años después su primer libro de poesías llamado Los Heraldos Negros. Regresó a su pueblo en 1920, donde debido a unos problemas es encarcelado. Esto influenciaría en su vida posterior, reflejándose en sus obras. Una de ellas es Trilce, en 1922. Un año después viajó a París, donde permanecerá, con algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos. Inscrito en el Partido Comunista de España en 1931 y nombrado corresponsal, sigue de cerca las acciones de la guerra civil, y es ahí donde escribe su poema más político, España, aparte de mí este cáliz, que aparece en 1939, impreso por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en París y que publicó en diversas revistas se recopiló con el título Poemas Humanos en 1939, ya fallecido el 15 de abril de 1938. Vallejo pasa más de un año sin escribir un solo poema sobre lo que para él era, en aquellos momentos, tierra de promisión. ¿Qué ocurre para que se quede, de repente, mudo cuando su única misión es hablar? Parafraseándole, es un contradictio in terminis, el que un poeta y hombre, revolucionario y hombre, permanezca paralizado en la actividad que le es más propia ante algo que le atañe tan íntimamente. Alguien ha dicho que no encontraba palabras para expresar tal tragedia. En septiembre de 1937, mientras en España corrían. Desde esta antropología marxista que Vallejo hizo suya, se demuestra la consistencia y densidad estética con la cual comprende, asume la vida y la recrea estéticamente. Se declaró marxista y asumió no solo la concepción antropológica de esta ideología, sino que su adhesión al marxismo significó la aceptación de un sentido, la lucha por un mundo justo. Vallejo era un comunista que amaba la verdad y la justicia, y el conjunto de su obra tiene como eje transversal la insistente tarea por humanizar al hombre y moralizar la política. Es preciso indicar también que el compromiso político asumido por Vallejo ha generado diversos debates y posiciones encontradas entre los estudios de su obra. Larrea, Chirino Soto, Oviedo y Ferrari se han resistido a reconocer y aceptar la opinión política de Vallejo, mientras que Paoli, Borges y González Vigil han sopesado la influencia del marxismo en la obra de Vallejo. Para Ramírez y Gutiérrez, Vallejo fue un marxista-leninista ortodoxo. En 1936, tras el estallido del conflicto armado, inicia el periodo de militancia política más febril y apasionada, así como el uso que él hace del español son consecuencias de las políticas imperiales de España en América, pese a lo cual su visión de esta triada, país, religión, lengua, no es la de un excolonizado que se resienta por ello, sino la de un poeta que en España, aparte de mí este cáliz, siente como su propia tragedia vivía por el pueblo español. Esto se debe a las circunstancias históricas que rodean la escritura de dicho poema, son muy diferentes a las del virreinato del Perú. En primer lugar, las pérdidas de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas que han sufrido por España en 1898 como resultado de la guerra con Estados Unidos, había solidarizado a los escritores intelectuales de América con ese país que empezó a ser visto como la madre patria, vilipendiada por la nueva potencia. En segundo lugar,
porque tanto la Guerra Civil Española afectó muy especialmente a los estratos populares, tales como la clase obrera y los campesinos, personas que en muchos casos eran analfabetas y ajenas a los avatares de la política, a las cuales Vallejo había exaltado a partir de su experiencia inmediata de la escasez y de la pobreza de la mayor parte de la población peruana, desde sus poemarios anteriores. En tercer lugar, y como motivo preponderante, porque Vallejo estaba aliado con la causa republicana, la cual, al igual que su rival, se veía la misma como la depositaria de los verdaderos valores de España y constituía en el contexto internacional uno de los baluartes contra el ascenso del fascismo en Europa. El más eminente homenaje a un hispanoamericano le haya dedicado a ese país con motivo de la guerra civil. Contexto del poemario. Se enfoca en la Guerra Civil de España propiciada en julio de 1936, luego de la ofensiva obligada por Franco frente al triunfo de los republicanos en las urnas, guerra que paulatinamente se transformaría en un objetivo internacionalista iluminado una enorme esperanza hacia la utopía de unidad y la revolución. Antecedentes de la guerra contra España. Esta guerra se desarrolló entre los años 1865 y 1866. El conflicto se originó debido a problemáticas existentes entre España y Perú. Específicamente, podemos hacer referencia a tres hechos que desataron el enfrentamiento. El primero está ligado al proceso independentista peruano, pues España no había aceptado oficialmente la independencia de dicho país, desconociendo la capitulación de Ayacucho. Los hispanos sostenían esta actitud, alegando que existían deudas impagas que Perú mantenía pendientes desde la época colonial. Por ende, España no tenía relaciones diplomáticas con Perú. Paralelamente, el gobierno español envió una expedición científica hacia América, la cual arribó al Callao a mediados del año 1863. Si bien la presencia de esta flota constituyó una incómoda situación, hasta el momento no era suficiente para generar un enfrentamiento. Comienza la guerra. Frente a esa situación, Chile presta apoyo a Perú, al considerar que el actuar de España era una amenaza y una falta de respeto a la independencia americana. Más aún al considerar que estos hechos coincidieron con la ocupación española de Santo Domingo y México. A su vez, España reclama a Chile haberle impedido a sus barcos abastecerse de carbón, considerándolo contrabando de guerra. También acusa al gobierno chileno de influir al Congreso americano para que emitiera una protesta oficial contra la actitud española. Bombardeo Valparaíso y fin de la guerra. La guerra era insostenible para los españoles si consideramos que su escuadra carecía de una base de apoyo. En estas circunstancias, Méndez Núñez se dirigió a Valparaíso anunciando que el 31 de marzo bombardearía ese importante puerto, el cual no contaba con defensa para ataques de este tipo. Durante las aproximadamente 4 horas que duró el bombardeo, los habitantes de la ciudad buscaron refugio en los cerros. Desde iglesias y hospitales flameaban banderas blancas. La ciudad quedó en ruinas. Fueron destruidos los almacenes de aduanas, instalaciones portuarias, agencias comerciales y viviendas. Los daños materiales fueron calculados en 15 millones de pesos de la época. Durante un tiempo significativo, la banca suspendió sus operaciones y el puerto estuvo paralizado, al igual que las actividades mercantiles. El mensaje que nos deja César Vallejo, poeta que se dirige a los niños, a las nuevas generaciones que pueden vivir en libertad, en democracia, expresa que si un gobierno de un dictador llega al poder, todo lo oscuro de una dictadura estará con él, hablando de una nueva España que surge de la anterior con sus defectos y virtudes, pero con un camino de prosperidad. El poeta César Vallejo arenga al pueblo que no renuncia a mejorar como tal, para que sea más instruido y culto, pero sobre todo pueda luchar contra todos aquellos que la quieran oprimir.
Por último, podemos deducir que España aparta de mí este cáliz rompe el molde y no es un simple escrito de la época o una posición ante un conflicto como fue la Guerra Civil Española. Va más allá de eso, es una reflexión directamente al individuo. Vallejo quiere transmitir el dolor del pueblo trabajador que sufre, como al mismo tiempo expresar su tristeza por tales eventos. Vallejo no reduce la Guerra Civil Española a algo mecánico o a ideologías contrarias. Él nos dice que el problema no es algo que se puede arreglar con bombas o pistolas, es el individuo quien corre un riesgo. Muchos hombres en la guerra eran padres, hermanos, hijos, pero ante todo ello eran seres humanos individuales, seres únicos. Entonces ellos al matar a otras personas también están matando a otro individuo, a otro ser humano. En conclusión, los seres humanos se están matando entre ellos. Como grupo, llegamos a la conclusión que el poemario España aparta de mí este cáliz y el poema nos da un mensaje a las nuevas generaciones, a luchar por nuestros ideales, pero nunca perder nuestros valores y nuestra esencia de seres humanos. Gracias.